Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Antes de comenzar el fanfic, renuncia de derechos. Todos los personajes de Naruto no son de mi propiedad. Todos los derechos a su autor. El link del creador de la historia estará en la descripción. Y lo último pero no menos importante, dale like y suscríbete para más historias de este estilo. Y sin más nada que agregar, que comience el video. Acción. Capítulo 35. Empezando el viaje. Tener poder era una cosa que, aunque hubiera buscado antes, nunca fue una cosa que centrará su vida. El sobrevivir fue lo que necesitaba, y mientras más débil fuera, simplemente sería invisible para los ojos de otros. Por eso fue que era difícil describir cómo se sentía tener poder. No pensaba mucho en eso, al menos no quería hacerlo, pero una cosa que era clara en su mente era que no tenía ganas de abusar de ese poder. Lo usaba por la necesidad de proteger a los que amaba, simplemente no planeaba en lo más mínimo usar ese poder para pisar a otros. Había un punto en donde el poder y la moral se correlacionaban, pero no le interesaba averiguar dónde estaba ese lugar. Bien, supongo que no debería subir más de 190,000, o si no la estrella no aguantaría. Debería ver cómo hago para pelear afuera. 1643 días, 62 horas y 5 minutos. Esa era la exactitud de tiempo que llevaba allí adentro, un poco más de 4 años y medio. No era comparable a la cantidad de tiempo que había pasado en el mundo gourmet. Comparado con casi la edad mental de su vida, era mucho comparado con 4 años allí. La cosa era que estar lejos de cualquier persona tendía a ser, entre aburrido y malo para su cordura. Naruto se encontraba sobre un colosal pilar gris, tan grande que se alzaba desde el suelo a lo alto, hasta que la tierra no era visible y todo lo que le rodeaba era la superficie del pilar. Miraba hacia el cielo estrellado, acostado y con las manos detrás de la cabeza. Se miraba relativamente diferente, sobre todo por su cambio de vestimenta. Llevaba botas metálicas de color blanco que le llegaban hasta los tobillos, sujetada a sus piernas firmemente, y que ayudaban a sujetar el pantalón oscuro holgado. También se sujetaba a sus piernas con correas negras, que subían hasta su cinturón de color plata con la hebilla, teniendo una insignia en forma de pentágono invertido. A los lados del cinturón, correas de plata se sujetaban al frente y detrás, mientras el cinturón mantenía lo que parecían ser diferentes ranuras que parecían demasiado pequeñas para almacenar algo. Una camisa negra con mangas con el área enfrente del vientre y pecho de color grisáceo. Encima de eso llevaba una chaqueta de color azul con detalles blancos y dorados. Tenía guantes negros que parecían tener circuitos de color azul, conectando ambos extremos a su frente, y pasando detrás de su cabeza se podía ver una especie de círculo color plata que le rodeaba el cráneo, casi como una corona por lo hermoso que era el diseño. Incluso su cabello había cambiado, volviendo a ser usualmente corto sin dejar de ser salvaje. Su cara y apariencia física no habían cambiado mucho, al menos no de manera aparente, pero había un cambio claro en su aura en general. Acaba de pasar por el 5º nivel de la dimensión donde Onami le dejó, y en el 6º nivel la diferencia de energía será algo que normalmente le habría matado en los primeros niveles. Ahora le permitía mantenerse allí sin problemas, casi calmado. Se paró lentamente del lugar donde estaba, rascándose la nuca un poco mientras bostezó un poco, crujiendo su cuello de un lado a otro. No parece que vaya a pasar a otro nivel pronto, y no creo que vaya a hacer muchos avances en 6 meses, así que es mejor solo practicar lo que ya domine. Habló el rubio en voz alta. También tengo que aprender a dejar de hablar solo, se está volviendo raro. Encógete, Yeoi.
el pilar donde estaba Naruto tembló y se sacudió al mismo tiempo que dijo esas palabras, antes de empezar a empequeñecerse a un ritmo acelerado, mientras Naruto caía al mismo tiempo y agarraba el pilar gris, que había cambiado a su báculo. El suelo que había en ese nivel era un espacio diferente a lo normal. Naruto no conocía nada con que compararlo, pero era solo un espacio negro que incluso no se veía las estrellas en el cielo producto de la presión energética que había. La luz misma no era capaz de moverse en ese lugar. Naruto caminó por allí con calma. Cualquier otro humano estaría sin 4 de 5 sonidos para orientarse así, simplemente debido a que la luz, olores y sonidos no podían ser transmitidos allí. Pero con las habilidades sensoriales que le daba la energía cósmica veía más que con solo sus sentidos. Habría inhalado profundamente si hubiera oxígeno que respirar. En esa dimensión vivían una enorme cantidad de criaturas feroces hechas de energía cósmica pura, a modo de un método de entrenamiento que jamás dejaba descansar. Había aprendido que mantenerse alejado en el cielo con Yaoi extendido a lo alto era lo más cercano que iba a tener a un descanso, debido a que abajo habían las bestias tan peligrosas como el mundo gourmet. Alzó una mano al aire, atrapando su báculo con una mano, y poniéndolo sobre su hombro con facilidad. De la negrura que conformaba el espacio mismo, un único y colosal ojo abrió sus párpados, haciendo que Naruto alzara la mirada, cuando un ser negro gigantesco se alzara sobre el cielo enfrente suyo. Ese era un Cíngulos, un dragón hecho de gravedad misma, que en el espacio se alimentaba de estrellas, como un agujero negro viviente. Crujiendo de lado a lado su cuello, Yaoi se encogió hasta parecer un alfiler que Naruto puso en su pelo, y juntando las manos, estas crujieron mientras se preparaba para seguir entrenando, y los tatuajes que simbolizaban el uso de energía cósmica aparecieron en su cuerpo, empezando a brincar justo en el momento que el dragón de gravedad se cernía sobre él. Ni las más grandes montañas del mundo eran capaces de siquiera compararse a los dientes de la bestia, que lo hacía ver como una hormiga en tamaño por comparación. Lo siguiente que se podía ver era el cuerpo del Cíngulos, volando en el cielo producto de una patada del rubio. Horas después, desde el día que había nacido Naruto, no recordaba nunca que le hubieran gustado los lujos de cualquier manera, incluso cuando había conseguido las maneras de vivir una vida llena de riqueza. Valoraba más el simple hecho de vivir tranquilo. El dinero ayudaba para eso, pero sabía que en exceso podría traer más problemas que nada. Pero si tenía la posibilidad de darle a los que amaba una vida feliz, ¿por qué no hacerla una realidad? Desde que recordaba sus motivos para volverse fuertes habían sido egoístas, lo suficiente como para sentirse avergonzado cada vez que los recordaba, simplemente usar la fuerza que ganaba para demostrarse ante los más débiles que él. Cuando salió del mundo gourmet vio que realmente ya no le importaba tanto su pequeña vendetta con su familia, porque tenía cosas de mayor importancia en mente. Por lo mismo no había hecho particularmente nada hasta ahora, no estaba pensando ya más en hacerles daño. Buscar una venganza por las cosas que pasó cuando era niño no iba a ayudar a nadie. No buscaba más problemas en lo más mínimo con su pasado, pero quería cortar esos problemas permanentemente y asegurarse para un mejor futuro. Lo cual sí significaba prenderle fuego a las naciones elementales completas y viajar a un planeta al otro lado de la galaxia. No le importaba lo más mínimo. Si algún día iba a tener hijos, no planeaba que ellos pasaran por lo mismo que él, no iban a cargar los pecados suyos, y para asegurarse de eso, necesitaba toda la fuerza necesaria. Estado general del Nairiki. 97%. Inicializando código Farbas. Regeneración de daño al 98%. Regeneración de daño al 99%. Regeneración completada. Una voz computarizada habló debajo suyo mientras Naruto comía lo que parecía ser un trozo negro de carne. Lo que estaba debajo suyo solo podría ser llamado una especie de nave espacial. Tenía 2 cuernos a los lados en su superficie de color blanco, que en el centro tenía un emblema de color verde formado por 3 puntos. Parecía flotar sin necesidad de las, como sostenido por la gravedad misma, y era apenas la mitad de grande que un helicóptero normal.
Naruto le llamaba N453D, o Nasetsu no estaba de quisquilloso. En el tiempo que había estado allí la energía cósmica había aumentado lo que podía encontrar en el plano acásico, no limitándose más al planeta Tierra. Lo primero que había buscado al saber eso fue lo que supo gracias a Orochimaru, en concreto, la raza de la que provenía el chakra, los Otsutsuki. El problema radicaba en que aparentemente el registro acásico no tenía un traductor integrado, y había una cantidad enorme de diferencias en idiomas provenientes de una sola raza, así que lo primero que tuve que hacer fue entender el idioma Otsutsuki. Aparentemente eso sería más fácil si tuviera los ojos estándar que ellos poseían, el Rinnegan y el Byakugan, eso si su garganta tuviera cuerdas vocales de otro tipo para poder pronunciarlas bien sin morderse 5 veces la lengua en cada oración. Como era obvio que no iba a hacer eso con cada una de las cosas que había en el plano acásico, se tomó un año entero en aquella dimensión para crear algunos instrumentos que le sirvieran en general con sus habilidades. La tiara de color plata que tenía alrededor de la cabeza era un dispositivo bastante interesante. No había practicado mucho las habilidades psíquicas que le daba su pulso de cuerpo vivo, así que el dispositivo en su frente fue hecho para arreglar eso, la energía acásica que servía en esencia para traer orden en el misticismo de las cosas que le rodeaban hacia que sus habilidades mentales se amplificaran. Por ejemplo, permitían que su cerebro procesara de manera más calmada la energía cósmica al mezclarla con energía acásica, dotándole de mayor control, una evolución más calmada de su mente y en esencia, aumentando su inteligencia de forma gradual, permitiendo que su cerebro humano no se le saliera por las orejas, permitía que su mente se expandiera a un ritmo que pudiera aceptarlo, haciendo que también pudiera aprender y comprender lo que había en el plano acásico sin necesidad de tener que aprender cada maldito idioma. También servía al hacer un enlace neuronal a través de la energía vil que servía esencialmente para controlar como quisiera una cantidad enorme de tecnología. En particular, la tecnología que él creaba era especial en eso. Según sabía Naruto gracias a los registros acásico, había un hombre en Hitkan llamado Shenron Uzumaki, que era probablemente el más grande usuario de Finjutsu que existía, capaz de hacer una cantidad enorme de sellos del tamaño de nanómetros, lo suficiente como para que incluso con el tamaño de un cabello hubiera suficiente espacio para millones de sellos. Sacó la parte competitiva de su ser, y quiso llevar eso al siguiente nivel, en particular era porque quería presumir un poco con los recursos que tenía a su alcance. El lenguaje del Finjutsu era en esencia como programación, eso era lo que más podía compararlo, solo que en vez de ser sobre computadora era más como la forma en la que el código de la realidad misma funcionaba. Desde cosas tan simples como etiquetas explosivas, no podías simplemente dibujar un círculo, ponerle chakra y esperar que explote. Toda la idea detrás del uso de la codificación es realmente solo una forma de organizar lógicamente y reforzar la intención. El Raisin tenía una llave tan extensa de sellado que la fórmula que lo componía tardaba 3 días enteros en ser leída por completo, ni que se diga describirlo. Así que era comprensible que cuando creó su nueva nave, se tardó algo de tiempo en literalmente formar las diversas fórmulas de Finjutsu en los átomos y moléculas de Nased, usando energía vil y energía cósmica para manipular dicho código de sellado. Al mismo tiempo el material del que estaba hecho se basaba en sus células totipotentes en el sentido de que tenían una capacidad casi infinita de cómo podía ser manipulado. Mezcló lo que aprendió de las diversas razas de diferentes mundos y. Bueno, se estaba desviando. Una mezcla de las mejores tecnologías del universo mezcladas con la más diversa red de Finjutsu que se podría imaginar, tenía implementada una cantidad obscena de sellos de transcripción que junto a la tecnología que tenía le permitían adaptarse.
Extrañaba sus hachas, y como no tenía a mano los mismos métodos de forjado que en laboratorios Acer, estuvo creando armas e instrumentos a partir de la energía cósmica y otras cosas. En esencia, lo que había estado haciendo por esos casi 5 años había sido más que nada, experimentar y aprender de las cosas que tenía a su alcance, y había sido de hecho bastante interesante hacerlo. Incluso había estado poniéndose creativo con lo que habían hecho en su mansión para un espacio infinito siempre expandiéndose. Luego empezaba lo que Naruto llamó su entrenamiento. Dado el hecho de que su cerebro era probablemente el mejor banco de datos imaginable que se pudiera pensar, y con el plano acásico disponible, no es como si hubiera información fuera de su alcance. Pero lejos de ser la información lo que le importaba, Naruto había experimentado en gran medida con lo que podía hacer, quería ver qué tanto era capaz de hacer. Hace tiempo que no había usado las habilidades que había obtenido en su pelea contra Kiyoshi, porque después de su viaje al mundo Gourmet había ganado técnicas que había considerado mejor por su poder de fuego, pero si algo le enseñó las experiencias de combate que había tenido era que sus errores se habrían arreglado de no haber sido tan lanzado al combate y se hubiera preparado más, tal vez habría ganado contra Sadao de haberlo hecho. Aunque nunca fue tonto, nunca fue un conocedor de todo, por lo que hasta que sus sentidos crecieron fue que supo el potencial de varias de las cosas que podía usar. Por ejemplo, el sonido, eran vibraciones de las moléculas alrededor del aire, lo cual era más versátil de lo que pensó. Los humanos y otros seres vivos eran sumamente susceptibles al sonido y las vibraciones fuertes. La frecuencia correcta podía variar a muchas cosas, desde un grito que podía dejar a las personas inconscientes, hasta romper los enlaces moleculares de la materia y dividir los átomos o manipularlos, usarlos como un sonar que le permitía sentir todo a su alrededor sin necesidad de ojos. Hablando de ojos, había aprendido a usarlos para ver más y más. Sus ojos no solo eran capaces de transmitir las frecuencias de luz diferente, sino exudarlas, y no solo de sus ojos, sino de cualquier parte de su cuerpo. Ondas de radio, microondas, infrarrojos, todo el espectro de la luz visible, ultravioleta, rayos X y radiación gamma eran algunas de las muchas energías que podía usar. Manipular la electricidad le daba también un largo acceso a la manipulación electromagnética, lo que le permitía manipular directamente cualquier tipo de energía. Eso a su vez le permitía usar dicha energía como combustible tanto para sí mismo como para su traje. Más allá de eso, Naruto experimentó con la habilidad que tenía para manipular sus tiempos de reacción, podía llegar a hacer que incluso un segundo se sintiera como una eternidad, lo máximo a lo que había llegado había sido hasta octosegundos. El objetivo que había buscado era usar eso en conjunto con el Tent para que su mente misma se acostumbrara a esa clase de velocidad, aumentando la cantidad de tiempo que había podido entrenar en distintos modos. Luego estaba una pequeña cosa que Naruto había descubierto en medio de sus viajes por el reino acásico, lo cual era la tecnología que usaban en otros lugares. Por ejemplo, el traje que usaba, estaba hecha de un tejido de nanomalla de múltiples capas de aleaciones con memoria de forma y varios metamateriales, amortiguado entre varias capas de cristal líquido capaces de almacenar energía de forma indefinida del mismo modo que sus células, incluso cuando se movía. El cristal líquido convertía la energía cinética en energía potencial antes de almacenarla dentro de sí misma. Esto proporciona al traje su propia fuente de energía que puede recargarse activamente, y que le permitían ser igual de resistente y con las mismas propiedades regenerativas que Naruto mismo. Los metamateriales del traje permitían que cambiara el color, la textura y la forma del traje a como se diera la gana, al tiempo que proporciona un impulso drástico en los atributos físicos, como velocidad, durabilidad, resistencia, fuerza y agilidad. Junto con eso, estaba incorporado con Saish, minúsculo, que eran la base de varias formas de nanotecnología inventadas por hacer lo mejor posible en herramientas tecnológicas ninja, diseñados entre el cristal líquido y la primera malla de Izen Takedo.
eran de 0,1 micrómetros a 10 nanómetros, lo cual significaba que habían miles de millones ahí tan solo en el tamaño de unos cuantos cabellos, que podía usar para manipular la materia en una escala atómica y supramolecular invisible para el ojo humano, que puede causar daños graves, piratear máquinas y destruirlas desde el interior, crear códigos cifrados, crear algoritmos adaptativos que imposibiliten la fisuración, entre muchas otras cosas. Junto a eso estaba que el cinturón mantenía una especialidad de sellos de almacenamiento especiales, que almacenaban una gran cantidad de armas y accesorios creados por Amenos y Korwake, mejorado por la energía cósmica de manera. Una de las cosas que había hecho sobre todo había sido experimentar con la manipulación de conceptos. Estaba curioso de otras cosas que pudiera manipular de distintas maneras. Pero todas las cosas llegaban a un final tarde o temprano. Un tiempo que Naruto contó como 184 días después, podía contar con una gran exactitud segundo en el que pasó en un ambiente diferente, un lago con una profundidad casi infinita, construcciones en el cielo tan altas que si caía al suelo podría pasar un tiempo enorme cayendo y nunca encontraría el suelo. Comparado con eso, el último lugar en el que estuvo era bastante normal. Un simple bosque cuyas plantas eran de color morado y el cielo de color azul, estaba alrededor de un lago, y en medio del lago había una planta que al abrirse soltaba pequeñas ondas de energía azul hacia arriba. Naruto se encontraba sentado, casi calmado para el lugar en el que estaba, solo viendo la flor como si fuera lo más interesante en el mundo para él, al mismo tiempo que se podían escuchar pasos acercándose a donde estaba. Vaya, has llegado más lejos de lo que creí que harías, pero el tiempo límite que has ganado se ha acabado. Ante esas palabras el rubio se rascó la oreja, más que nada en un gesto casi desinteresado. 5 años de espera no me parece tanto tiempo, no creo poder avanzar mucho más en tan poco tiempo, así que planeo darme un descanso. Creo que ya he sido lo suficientemente proactivo por un tiempo. Nami se le quedó viendo a esa extraña luz de comprensión que Naruto tenía en sus ojos ahora. Usualmente aquellos que ella guiaba mostraban entre respeto y decisión por una ambición que tenían a futuro. Lo que veía en esos ojos azules era tranquilidad y una añoranza que ella no podía comprender realmente bien. Naruto se levantó mientras se estiraba levemente. Sinceramente, al final solo pasé relajándome más que entrenar. Bueno, creo que sería mejor que nos fuéramos más ya, ¿no crees? Le gustaba dar paseos por el parque, eso era algo que había tenido de costumbre por parte de su madre. Según sabía, en antaño fue en aquel parque donde sus padres se comprometieron. Era una lástima que ahora fuera solo una reconstrucción de lo que allí había alguna vez, más moderno, más separado de lo que alguna vez fue. Su vida nunca fue particularmente muy emocionante, no era tanto de buscar enamorar a chicos en la academia, porque la situación en la que sus padres vivían era un hecho que no podía evitar desconcentrarse con ese tipo de cosas. Pero había alguien que no había notado, alguien que ahora era muy importante en su vida, no podía evitar sentirse algo culpable. Había sido en la graduación de Genins, todos iban felices con sus padres, sus familiares, ser felicitados, ella estaba llorando de la alegría mientras abrazaba a sus padres por haber cumplido por lo que había pasado tantos años de esfuerzo. Él estaba allí, mirando como un gato mira a un picaporte. Mirando a su alrededor como si hubiera algo que no pudiera entender, y luego simplemente se dio la vuelta. Mientras pasaba más tiempo con él, notaba que había esa especie de velo entre él y la felicidad, entre él y las demás personas. Y que no importaba que tan fuerte lo golpeara, que tanto quisiera o lo intentara, no podía romper ese velo. En aquella ocasión, en el puente de Nami, aquel brillo que vio en sus ojos era algo que nunca creyó ver, y ella no creía haber ganado esa mirada, no había hecho lo suficiente para merecerla. Se sentó en una banca en aquel parque recién reconstruido, sin pensar en nada en particular mientras veía los alrededores. ¿Pasó algo, milady? Escuchó una voz diciendo eso con cierta sorna y sarcasmo detrás suyo. Parpadeó al sentir una barbilla contra su cabeza y unas manos contra su estómago.
Luego se giró mínimamente para verlo. ¿Me asustaste? ¿Cómo haces para aparecer de la nada?, cuestionó ella medio divertida. Naruto se encogió de hombros con una sonrisa, pero algo captó la atención de Abby. ¿Estás flotando?, preguntó al ver cómo tenía las piernas dobladas como si se estuviera sentando, solo que en vez de eso estaba sobre el suelo, flotando sin parecer obedecer las leyes de la gravedad. Es algo complicado de explicar, además solo estoy aquí, quería verte, te notaba triste. ¿Me estabas vigilando? Tu cerebro suelta químicos dependiendo de las emociones que sientas, y yo puedo olerlos, a mucha distancia, declaró antes de simplemente pararse y verla detenidamente. ¿Pasa algo? No es nada, es solo que, bueno, hay algo especial en mí que hizo que te fijaras en mí. Hay un montón de cosas especiales en ti, respondió Naruto sin dudarlo. Antes de mirar hacia el cielo, era de noche, por lo que se podían ver las estrellas en el cielo. Eres como una de esas estrellas para mí, toda mi vida la pasé viviendo en el más oscuro agujero que pudiera encontrar. Tú fuiste la primera luz que, bueno, estaba listo para usar la armadura del rayo para irme lo más lejos posible de Konoha antes. Digamos, lo que evitó el irme fue que no podía dejar una estrella tan brillante detrás aunque quisiera, declaró sonriendo antes de darle un beso en la mejilla. Eso la hizo sonreír un poco. Solo estás siendo lindo para hacerme sentir mejor. Yo no bromeo o miento, Abby. Y lo puedo probar, indicó Naruto, antes de extender su mano hacia un portal de Kuni no Kotachi del que sacó una caja. Eso hizo que la pelinegra se girara para verlo sorprendida. La voz se le fue al ver cómo Naruto abría la caja para mostrar un anillo de color plata con una gema de color azul brillante en él. ¿Recuerdas lo que te conté sobre la chica Yuga y lo que planeaba hacer para resolver el asunto de la marca que tenían? Ese matrimonio falso, sí. Estaba pensando en unas cuantas cosas, y. Técnicamente no tengo apellido de manera legal, técnicamente tú eres muy importante técnicamente hay muchas cosas que puedo decirte, pero hay una principal razón para esto, declaró mientras ponía su mano sobre la de Abby. No quiero que olvides lo importante que eres para mí, nunca, sin importar lo que pase, te valoro más de lo que puedo decirlo con palabras. Naruto Nakano no suena a un mal nombre, le dijo ella sonriendo levemente para ocultar las pequeñas lágrimas que le salían de los ojos. Naruto flotó nuevamente, pero esta vez, Abby igualmente flotó con él para su sorpresa. No había nadie a su alrededor, por lo que ambos pudieron alzarse sin hacer el más mínimo escándalo. El rubio tomándola de la cadera mientras ella le abrazaba. Es un grandioso nombre si me preguntas, declaró antes de besarla, con solo la luna como testigo de ambos. Algo no difícil de notar para las personas en la aldea era como la esposa del Hokage de un día para otro se veía más vivas que de costumbre. En particular, tanto ella como su hija mayor se veían sumamente más relajadas que nunca antes. Habían varios rumores, pero a dicha pelirroja no era de importancia eso en lo más mínimo. Se encontraba lidiando con sus propios pensamientos, y se había asegurado de no haber sido vista por nadie, ni siquiera los Zanbu que normalmente resguardaban su hogar, cuando fue a la casa de su razón para estar así. Es más grande de lo que recuerdo, murmuró para sí misma mientras veía ahora la enorme mansión en la que se suponía que su hijo vivía. Kusina se sentía nerviosa caminando hacia el interior, aun cuando lo había hecho varias veces seguía sintiéndose nerviosa cada vez. Cuando abrió las puertas lo primero que vio fue, «Oh dioses, esto se siente tan bien», susurró Naruto en una voz suave mientras se revolvía entre los brazos de Naruto, quien con una cara tranquila mientras su boca estaba contra el cuello de ella, sentados en un sofá en medio de la gran sala en la entrada. Kusina parpadeó suavemente mientras veía como Naruto masajeaba la espalda y vientre de Naruto suavemente, tocando en lugares que hacían gemir a la rubia, mientras el rubio ponía besos suavemente contra su cuello. Estaba sentada sobre el regazo de Naruto, haciendo que mientras el rubio la acariciaba suavemente meneara de manera suave sus caderas. Se aclaró la garganta suavemente al ver eso para llamar la atención de ellos.
Hola mamá, saludó Naruto en suspiro de voz mientras arqueaba la espalda. Cuando Naruto tocó una parte sensible en su abdomen, su brazo derecho estirándose hacia atrás para tomarlo de la cabeza y girar el cuello. Naruto alzó su mano suavemente a modo de saludo mientras devolvía el beso de Naruto, mientras que su otra mano se aferraba al estómago de su hermana menor. Kusina se aclaró de nuevo la garganta, esta vez al sentir que la voz se le iba un poco al ver cómo ambos se besaban de manera tan indecorosa, viendo la lengua de Naruto empezar a meterse dentro de la boca de Naruto tan larga como siempre, como ella apretaba los músculos. Por eso me llamaste para algo, Naruto. Preguntó al ver cómo se separaban entonces, para disgusto de Naruto. Perdona por la, no sé cómo decirle, muestra de cariño tan pública, Naruto no se ha despegado de mí desde hace rato, mencionó el rubio mientras su mano libre acariciaba suavemente el cabello de ella, escuchando cómo ronroneaba. Necesitaré tu ayuda con algo en particular. Para la Uzumaki era tan raro ver a su hija mayor actuando tan mansa con alguien, como un cachorro que se deja mimar, algo que ni con ella o Minato había pasado nunca. ¿Qué sería? Preguntó Kusina mientras caminaba algo temblorosa hasta un sofá enfrente del que estaba Naruto, alrededor de una mesa en donde ella notó que había un mapa de la aldea. Estaba discutiendo unas cuantas cosas con Naruto antes de todo, es más que nada algo que planeo, con todo eso de irme de la aldea planeo llevarme conmigo a una buena parte de la aldea, explicó el rubio mientras Naruto se frotaba contra él, como un gato buscando cariño mientras la abrazaba del vientre. ¿Hasta dónde el Iraisin de Minato se basa en las escrituras del clan Uzumaki, no? Preguntó el rubio viendo a Kusina. La pelirroja asintió suavemente. Fue creado por Tobirama Senju con ayuda de Mito Uzumaki. La gran mayoría de jutsus espacio-tiempo que no tengan que ver con dojutsus tienden a provenir de sellos. Minato usó las notas que le proveí para hacer su propia versión, explicó la Uzumaki. El funcionamiento del Iraisin es más complicado de lo que pensé, pero la cosa se resume en lo siguiente. Kusina miró como en el mapa parecían brillar varias secciones de la aldea. Planeo llevarme parte de la aldea. ¿Tú, qué? Preguntó ella después de haber procesado lo que dijo. El Iraisin se basa en varios principios. El primero de eso es que funciona como un translocador dimensional con una cantidad tan enorme de conjuntos de caracteres métricos que se necesitarían días enteros incluso para un maestro en el sellado. Poder crear el contrato de fin utiliza el jutsu de espacio-tiempo junto con firmas direccionales que permiten al usuario crear una conversión dinámica basada en 3 componentes pilares sobre la fórmula de fin jutsu. Las matrices centralizadas del contrato de fin en detalle hacen que todas las funciones de correlación se mezclen entre sí antes de crear el propio desplazamiento, usando una cadena de Borato para unir hexagonalmente y agrupar cada conjunto como cada pata de un trípode encima de otro trípode. Simple, elegante y fuerte, en una pirámide muy intrincadamente estructurada de muchos trípodes. Cada uno de los 3 componentes requerirá muchos arreglos que siempre se pueden agregar a una cadena de Borato y permanecer estables. La primera etapa es el contrato, la segunda es el jutsu de espacio-tiempo y el tercero es el enlace dinámico en forma de firma personal, que puedes poner en un objeto, como un kunai, por ejemplo. Kusina se quedó anonadada al escuchar eso mientras procesaba lo que el rubio había dicho. Eso es lenguaje de sellado muy complejo, ni siquiera yo misma sé tanto acerca del sellado como para analizarlo de esa forma. ¿De dónde aprendiste todo eso? Cuando peleé con Arashi, Naruto y Narumi, indicó el rubio mientras alzaba un dedo. En particular la primera vez que los vi usando el Iraisin, también está que usando los mismos principios en retrospectiva creé una técnica llamada Kumi no Kotachi que me permite borrar y crear espacio entre otras cosas, explicó Naruto antes de poner su dedo justo sobre la espalda de Naruto, haciendo que ella sintiera un escalofrío por la piel cuando Naruto puso chakra de rayo en su espalda y lo pasó lentamente hacia abajo.
El Finjutsu en esencia es manipular las leyes físicas y espirituales para hacer lo que se quiere. Lo que tienes que considerar con esto es que el espacio es como en un área o extensión, y el tiempo, como en el paso de un momento a otro, es que los dos están íntimamente conectados entre sí. No puedes afectar uno sin afectar al otro, razón por la cual está escrito en conjunto como espacio-tiempo. El universo mismo está conformado por leyes de dicho tipo, como por ejemplo, un objeto no puede acelerar realmente a la velocidad de la luz ya que eso requeriría energía infinita, pero moverse a esa velocidad de cierta manera dobla el espacio mismo. Mikuni no Kotachi y el Iraisin tienen cierta funcionalidad similar. Yo puedo crear portales abriendo el espacio mismo, y el Iraisin crea un puente entre dos puntos, usando un tercer punto en medio. Ambos funcionan de cierta manera que crean un agujero, minimizando el gasto de chakra en lo absolutamente mínimo. Dura milisegundos. Yo ayudé para que entendiera los conceptos más fácil, recordó Naruto antes de recibir un beso en la mejilla de parte de Naruto por eso, haciendo que se riera por ello. Además de Kuni no Kotachi también tengo unos cuantos otros jutsus espacio-tiempo. Uno de ellos es el movimiento cuántico, que me permite teletransportarme a donde sea que alcance mi proyección de chakra o donde ya haya estado. También puedo transportar algo allí. El asunto radica en que mover extensiones de terreno tan grandes no es particularmente algo, no es tan simple como poner las manos en la tierra y usarlo, así que con una pequeña mezcla de Iraisin planeo llevarme lo marcado conmigo. La cantidad de chakra que eso supone es bestial. ¿Dónde se supone que llevarías partes de la aldea de todas maneras? Cuestionó Kusin ante lo que Naruto había explicado. Ambos sabemos que la cantidad de energía que tengo no es particularmente poca. En cuanto al lugar, planeo que sea algo alejado en los océanos del sur. Si fuera por mí viajaría a otro planeta, pero aparentemente una sociedad funcional necesita más diversidad que una ciudad. Además de que planeo levantar unas cuantas placas tectónicas para que forme un continente bastante grande, construir una aldea y todo eso, declaró Naruto antes de sentar a Naruto al lado suyo, para el disgusto de ella. La pelirroja se quedó anonadada al escucharlo. Sabía que Naruto era fuerte, pero sonaba como si moldear el mundo mismo a su alrededor fuera algo sencillo. Si Naruto te ayudo para planear esto, ¿para qué me necesitas? No veo algo más que podría servir en esto. Tomando el mapa en la mesa, el rubio lo cerró y lo tiró en un bote de basura. ¿Qué tal te parecería ser la caje de dicho lugar? Soltó Kusin anonadada al escuchar eso, haciendo que Naruto se guardara una pequeña sonrisa. Según tengo entendido, tu sueño antes de volverte madre era ser la primera Kage mujer, empezó a hablar el rubio mientras se recostaba en el sillón. Personalmente, me disgusta que alguien con tanta fuerza y potencial como tú se limitará a ser una ama de casa. Un guerrero es un guerrero, independientemente de su sexo. Son sus capacidades lo que le definen. Es como que yo me la pasará viviendo detrás de un escritorio. Doy asco para cosas políticas y en general para liderar gente. Eres la mejor líder que podría considerar para un lugar así. ¿Tú, en serio crees eso de mí? Preguntó Kusin anonadada por la revisión que Naruto le había dado a ella. Era un rencoroso antes, no un idiota. Independiente de lo que sintiera antes por ustedes, no voy a demeritar las capacidades que tienen. Naruto no hizo ojos ciegos a como ella se sonrojaba levemente ante eso, mirando a otro lado avergonzada. Dejando eso de lado, hay algo que también busco, y no me quiero limitar a solo con esto. Agitando su cabeza para poner en orden sus ideas, la pelirroja espabiló, la cual sería... Hashirama Senju fue un pendejos cuando dividió los Bijus, declaró Naruto sin más. Simplemente le dio armas a las otras naciones a cambio de sacrificios vivos. Planeo llevarme a los Bijus y, de ser posible, a los Jinchurikis de las naciones elementales, explicó el rubio seriamente. ¿Tú qué? Tengo entendido que el 4 colas y el 6 colas fueron capturados por una organización criminal desconocida, y no se sabe el paradero de ninguno, declaró Naruto antes de añadir.
Veré cómo arreglo eso, pero mientras existan los Bijus, las personas probablemente los verán como desastres naturales andantes, cosas de destrucción masiva. No sé lo que haré una vez que me haya encargado de llevármelos, dejarlos en alguna dimensión donde puedan vivir tranquilos o llevarles a la nueva aldea. Lo que sí que no haré es volver a usarlos como armas, simplemente esparciría más las ansias de conflicto. ¿Estás hablando en serio, Naruto? Preguntó ella mientras se inclinaba hacia adelante para verlo fijamente. Lo estoy, declaró el rubio antes de añadir. Si tienes una opinión con eso, estoy dispuesto a escucharla. Kusina se rascó la cabeza ante eso, pensando en que responder algo así es muy complicado de hacer. Dejarías un vacío de poder enorme en las naciones. ¿Cómo planeas hacer eso en primer lugar? Usaré a Minato para eso, indicó Naruto mientras se cruzaba de brazos. Antes mencionó algo acerca de cómo las diferentes naciones han empezado a tenerme en la mira, lo cual incluye matrimonios de alianza. Es algo que puedo aprovechar para lo que quiero hacer, declaró el rubio antes de que añadiera. Y eso sería todo. Eso sería todo. Planeo hablar con el zorro personalmente para resolver las cosas, declaró Naruto antes de que Naruto se sentara nuevamente en sus piernas con una sonrisa emocionada en su cara, haciendo que cerrara un ojo debido a ello. Tengo todo lo que alguna vez he querido. Fue algo que Naruto había notado realmente no hace mucho. Algo que se dio cuenta era la falta de estar en necesidad de algo en particular, pero que sabía bien que algo faltaba. Tenía un buen hogar, ya no tenía que pelear, y sobre todo, tenía una familia. Entonces, ¿qué cosa era realmente? Por lo que supo gracias a Nerjo, las cosas de su pasado lo iban a alcanzar de una manera o de otra, y nuevas cosas para las que no sabía si estaba preparado. Un pequeño suspiro se salió de su boca mientras acariciaba suavemente los brazos de ella. La verdad sí que era un idiota antes, no puedo parar de ver a los errores que hice antes uno tras otro. Ser feliz es algo bastante más difícil de lo que pensé. Necesitaba una motivación, no era solo estar alegre, era despertar y sentirme con ganas genuinas de seguir, mencionó el rubio mientras levantaba suavemente la camisa de su hermana menor, dejando ver el tatuaje en su estómago. Sé que probablemente no cambie mucho para mí, pero tomaré el riesgo de dejar una pequeña luz diferente en esto. Sus dedos acariciaron suavemente el vientre de ella, mientras la rubia veía como una energía de color dorado, para seguidamente sentir un jalón. Oscuridad y humedad. Esas eran las dos cosas que dominaban el lugar en el que estaba. Naruto miró hacia todos lados suavemente al sentir como el agua le llegaba hasta los tobillos. Enfrente suyo se encontraba una gran jaula cuyos barrotes se miraban fracturados. No había nada para ser escuchado excepto el sacudir de las aguas. Mentiría si dijera que no tenía pensamientos encontrados. Enfrente suyo estaba una criatura que de un modo o de otro había sido la razón de dividir su vida, como había sido hasta esos momentos. No sentía rencor, pero sin duda no sentía, particularmente como si buscara eso desde hace tiempo. Hola. Preguntó al aire escuchando cómo el eco se esparcía de manera sonora alrededor de todo el lugar. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Una voz gutural y desentonada con un tumulto de voces hablando al unísono se escuchó alrededor del lugar, burbujas de chakra roja empezando a salir del agua, mientras una larga y enorme hilera de dientes sonreía detrás de los barrotes, brillando aún en la oscuridad. En respuesta a eso, el rubio se sentó en el suelo. Creo que ya nos conocemos desde antes, o espero que así sea. Mi nombre es Naruto y yo sé quién eres, empezó a hablar la criatura. Sé lo que eres, indicó mientras la voz empezaba a ganar tintes más discernibles. Y lo que quieres, niño. Así que confía cuando te cuento que deberías darte la vuelta. Ambos sabemos que eso no pasará, no porque no pueda, sino porque no quiero, declaró Naruto antes de decir con un tono más relajado. Pero lo que sí quiero es hablar. No tengo ninguna razón ni nada para hablar contigo, humano. Ni siquiera para buscar tu libertad. La luz finalmente golpeó a la criatura. Cadenas amarillas cubrían sus extremidades y cuerpo,
de manera que ni una parte se quedará libre, cada cadena teniendo púas que se sujetaban a la carne sangrante, y una tela negra cubría los ojos de la bestia, que demacrada mantenía su sonrisa enorme a menos que estés dispuesto a abrirle el estómago a tu hermana por mí. ¿Qué podría ser para merecer una propuesta tan magnífica? No planeo herir a Naruko, declaró el rubio sin más. Pero planeo ayudarte. ¿Qué te hace pensar que necesito tu ayuda, mocoso? Tienes cadenas con púas en todo el cuerpo, los ojos tapados, y vives en la más oscura fosa que podría mencionar. Ni siquiera sé si harás si sea peor que esto, le recordó el ojo azul mientras el Kyuubi guardaba secreto. Sé lo que piensas, pero no te quiero como un ama. ¿Y quieres que crea eso? No serías el primero en decir algo así, y no serías el primero en morir por ello, respondió la criatura, haciendo que Naruto se quedara callado, y seguidamente suspirar mientras se levantaba. Un aura de color anaranjado le cubrió de repente, haciendo que el lugar empezara a temblar, seguidamente que el rubio fuera cubierto por un aura de dicho color que se expandía hasta volver minúscula la criatura enfrente suyo, haciendo que aún con los ojos cubiertos la bestia de las 9 colas pudiera sentir una fuerte presión, densa e inflexible, con solo flexionar su mano hacia adelante. Incluso la poderosa criatura se movió hacia atrás, tensando sus ataduras. Naruto movió la mano hacia un lado, y tan simple como eso, la celda en la que estaba Kyuubi se dobló y se abrió, antes de que las cadenas y la tela que tapaba sus ojos se fueran. Y tan rápido como eso, una esfera de energía se formó en la boca del zorro, disparando la Bikudama contra el rubio sin cuidado, y cuando llegó, la energía misma se dobló como si hubiera golpeado contra una pared, formando una gran explosión. La onda de humo que se formó se disipó en instantes. Kurama, apareciendo en medio del humo sin haber cambiado su postura. Ese es el nombre que el sabio te dio, ¿verdad? Tú no tienes derecho a decir ese nombre. Las colas que podían cortar montañas desde sus bases se agitaron en su dirección, y esta vez Naruto fue mandado a volar por el golpe, antes de girar en el aire y volver a aterrizar en el suelo, empezando a caminar nuevamente hacia el Biku más fuerte. Sé que no lo hago, pero necesito atraer tu atención, en verdad quiero hablar contigo, empezó a hablar el rubio tratando de entablar una conversación con calma. Se nos está acabando el tiempo, algo se acerca, más antiguo que yo o que tú, o incluso la raza que nos precede. ¿De qué hablas? Cuestionó Kyuubi detenidamente, mientras el rubio se mantenía caminando a su dirección general. Existe una cosa, tan antigua como el universo mismo en el que vivimos, tal vez incluso antes. Bien podrías llamarlo la manifestación física de la entropía, dijo el ojo azul serenamente. ¿Cuántas guerras has visto en tu existencia, Kurama? Más de las que me importan contar. Ustedes humanos se han matado a sí mismos una y otra vez, enteras civilizaciones han caído, le han traído la ruina a este mundo y a ustedes mismos. Vivid por más de 19.000 años, antes de que el primero de tu raza se arrastrará fuera de sus madres y del lodo para encerrarse en las madrigueras que llaman aldeas, habló la bestia de las 9 colas con veneno en la voz gutural. Si esta cosa que llamas viene a destruirlos, nada me haría más feliz, mono arrogante, declaró Kurama mientras empezaba a caminar hacia él. No solo es a destruir a la humanidad, habló el rubio justo cuando el zorro se había puesto enfrente suyo. Las estrellas en el cielo, incontables mundos, incontables vidas, ya las ha consumido y las sigue consumiendo, declaró Naruto mientras detrás suyo la imagen del Oni azul aparecía ante los ojos del Kyuubi. Y nuestro mundo es lo último que queda en que todos nos volvamos polvo, o poder evitarlo. Si eres más fuerte de lo que yo soy, y esta criatura a la que le temes es tan temible para ti, mi intervención no va a ser de importancia. No, no lo hará, admitió el ojo azul. Pero te estoy pidiendo que hagas lo que tu padre te encomendó y seas el guardián que cuide a los humanos. Ha pasado antes que las guerras se vuelven tan grandes como para regresar a la humanidad a lo que fue antes, añadió Naruto mientras se cruzaba de brazos y miraba directo a los ojos de la criatura. Esto no es una guerra, no es un cataclismo, no es un desastre natural. Esto es un jodido genocidio cósmico para la vida misma en todo lo que existe.
Yo, el zorro de las 9 colas, alzó su garra entonces. Por comparación en tamaño, Naruto bien podría haber sido un mosquito o una hormiga cuando la bajó sobre él. Y este cerró los ojos mientras sentía como su cabeza atravesaba la carne del Biju como si fuera hecha de gelatina, mientras suspiraba después de que eso pasará y que el Kyuubi retirará su garra. ¿Te sientes mejor? Entre gruñidos mientras su carne se curaba, Kurama habló: no aguanto cada que ustedes humanos hablan ese tipo de mierda. El último que lo hizo se hacía llamar pacifista y convirtió a mis hermanos y a mí en armas para sus naciones. Creen que son mejor que cualquier bolsa colonia de bacterias que se arrastra por la tierra. Sé que no lo somos, sé que los humanos son predispuestos a hacer más mal que bien, dijo el rubio mientras se miraba las manos. ¿Qué hay de ti? Desciendes de una diosa que usaba su poder para oprimir a los que estaban en desacuerdo con ella y de una criatura que partía el mundo en búsqueda del poder que le quitaron, y aún así eres más que simple poder puro, declaró haciendo que el zorro se quedara en silencio. No somos diferentes a los otros animales, porque incluso los animales más primitivos pueden alzarse de sus instintos primarios, y hacer más de lo que está programado en su sangre. Tener huesos que salen del cuerpo u ojos que permiten ver a través de las paredes no nos hace mejores que una medusa que pueda cambiar su color, es lo que hacemos con eso lo que cuenta. Y con la fuerza que tengo, quiero dejar una última luz, antes de que todo se vuelva oscuro. El Kyuubi en silencio miró al rubio fijamente, mientras entrecerraba sus ojos levemente. Puedes sacarme de aquí y a mi otra mitad, ¿no es así? Esa es la idea. ¿Y qué es lo que me detiene de hacer añicos a tu aldea? Yo y un planeta a 37 años luz alrededor de una estrella enana con una gravedad 5 veces la de este planeta, declaró el rubio rápidamente. No sería cómodo pero vivirías en paz, solo espero que la gravedad no te deje pegado al suelo hasta que la estrella se apague. Un bufido salió de la boca del Biju ante eso, mientras volvía a ver fijamente al rubio. Muy bien, si lo que dices es verdad, hay algo que quiero de tu parte, Naruto. Al oír su nombre entrecerró los ojos, siendo llamado como tal por primera vez por la criatura, lo cual quería. Dos cosas en particular: si lo que dices es cierto, quiero más que tu palabra como prueba. Al escuchar eso, el rubio parpadeó, no sonando tan difícil. Esto lo encontré en un planeta algo alejado de aquí, me lo llevé y planeaba qué hacer, lo analizará, pero la verdad no creo que nadie más debería ver este tipo de cosas. Chasqueando los dedos, un portal de Kunino-Kotachi se abrió en el aire a unos metros de distancia, antes de que un mural de piedra cayera sobre el agua. Puedes detectar las emociones negativas de alguien, así que sabes bien que no miento. Kurama caminó hasta la losa de piedra, que parecía un altar más que nada, era de suficiente tamaño como para llegarle a las rodillas. Estaba hecho de una especie de madera de color marrón oscuro. El altar mismo estaba notablemente bien conservado, el Kyuubi era capaz de decir eso desde donde estaba. La madera brillaba a la luz del lugar y parecía suave al tacto, y en el altar descansaban varios objetos. Uno era un cuenco de arcilla astillado lleno de lo que parecían ser cenizas de algún tipo, al lado había un cuchillo grande que descansaba en una antigua funda de cuero. El tercer y último objeto sobre la mesa fue el más interesante. Un tomo grande y antiguo apoyado en un pequeño soporte. La portada era de un negro profundo sin ningún tipo de escritura, no es que Kurama pudiera leerla de todos modos. Estaba mucho menos conservado, probablemente mucho más antiguo que el altar en el que descansaba. Sobre el altar había palabras escritas en un tapiz amarillento. Lo que sorprendió a Kurama fueron las letras en sí. Aunque su caligrafía no era la mejor, Kurama siempre conocía el lenguaje que hablaban las personas en cada época. Las lenguas habían cambiado y venido, era solo un revoltijo desordenado de formas que no tenía sentido al comienzo, pero que siempre era capaz de entender dado el tiempo. Sin embargo, gracias de su conocimiento de lenguas antiguas y muertas, se dio cuenta al instante de que la escritura escrita en el tapiz no era para nada la de las naciones elementales, o de ninguna nación en el mundo.
El texto era de alguna manera feo, casi equivocado de alguna manera que no podía identificar. No importaba cuán antigua fuera la escritura que vio, todo era al menos perceptible para su mente. Sin embargo, esas palabras se veían completamente diferentes. Le hizo preguntarse si la escritura era incluso más antigua que la más antigua que había encontrado en los rollos de su padre. Bueno, de todos modos no importaba. Era un galimatías desde su perspectiva. Mirando hacia otro lado, vio que había una sola pintura rupestre adornada dentro de las paredes del santuario. Estaba mucho más desvaído y más apagado que el resto de cosas en el altar, por lo que ni siquiera lo notó al principio. Era una pintura muy simple, realizada en un estilo mucho más esquemático y menos refinado. Eran montañas, simples montañas en las que se miraba el sol, pero una pintura justo al lado de eso mostraba cómo el sol se convertía en una cosa. Una cosa, no podía llamarlo de otra manera ya que no había nada que pudiera siquiera identificar más que dos puntos blancos que parecían ser ojos y una boca redonda llena de dientes afilados que parecía extenderse hasta más montañas como un ser tiránico. Ante eso, el zorro alzó una ceja. ¿Pinturas rupestres de alguna cosa en el cielo es lo que te preocupa? Los jacinistas hacían este tipo de mierdas mucho antes de que yo naciera y nunca tuvieron importancia. El planeta en el que encontré eso tenía un Shinku masivo que pareció haber sido devorado como si fuera una verdura. Estaba desolado por completo de toda vida, declaró Naruto mientras extendía su mano y otro portal se abría. El rubio tomó lo que parecía ser una especie de cilindro y tirarlo al agua. Y esto parecía ser alguna clase de grabación de una especie que ni siquiera sé qué son. El cilindro se abrió, mientras que una lente se veía adentro y empezaba a proyectar una imagen y reproducir el sonido. Un sonido extraño llenó el aire. A los dos le tomó unos momentos reconocer de que era un tambor rítmico proveniente de la grabación. Era una especie de claro, bastante grande como para llenar la distancia en la que estaban ambos, pero todo estaba nublado y la imagen lentamente ganaba calidad de video y sonido. Un grupo de personas cantando en un idioma que ni Naruto ni Kurama podían entender comenzó a elevarse por encima de los árboles. Los tambores se habían vuelto cada vez más fuertes, un resplandor naranja delante de ambos. Fuego. Los tambores y el canto se hicieron más fuertes con cada segundo mientras la imagen se aclaraba. Un solo grito solitario llenó el aire, sonando como si alguien estuviera siendo asesinado. El fuego que los dos vieron estaba presente en forma de un infierno masivo que casi parecía alcanzar más alto que las copas de los árboles. Justo al lado de las llamas danzantes estaba la fuente de los tambores y los cánticos. Un gran grupo, al menos de 50, de seres que parecían parte planta, hechos de madera y hojas, estaba haciendo bailes espantosos y horribles, mientras que algunos de ellos golpearon fuertemente en tambores masivos. Había algo mal con ellos. Incluso aunque no fueran seres reconocibles como humanos, se podían notar las manchas verdes y mohosas en sus cuerpos de madera, mientras sus hojas eran marrones y parecían podridas. Era si estaban enfermos con algún tipo de enfermedad. Llevaban máscaras grotescas y retorcidas como parte aparente del ritual. Los detalles eran difíciles de distinguir, pero ninguno de los rostros falsos parecía humano, ni siquiera humanoide. En sus manos tenían extraños encantos y fichas, los detalles no se podían distinguir, incluso a la luz del fuego. Sin embargo, a medida que los objetos rituales se sacudían, podían distinguir sonidos extraños mientras se balanceaban de un lado a otro. Los dos vieron como uno de los bailarines se detenía y dejaba escapar un grito ensordecedor. Por último, el rubio y el biju establecieron sus ojos en lo que los seres de madera estaban bailando alrededor. Una estatua masiva que casi brillaba gris a la luz del fuego mientras las sombras de sus fieles bailaban a su alrededor. Era claramente antiguo ya que grandes trozos parecían haberse caído hace siglos. La reliquia misma era un objeto retorcido y deformado que apenas podían comprender. Mientras lo miraban por más tiempo, notaron la parte que estaba pintada.
Un gran negro y brumoso, lleno de caras y bocas, y dientes. Y esos ojos blanco, que parecía mirar directamente a los orbes azules de Naruto. ¿Qué es esa cosa? Su nombre es Neo, dijo el rubio mientras la proyección se terminaba y procedía a recoger tanto el proyector como el altar. Puedes llamarlo Dios oscuro o un demonio, incontables civilizaciones lo han llamado de diferentes maneras, ha consumido estrellas enteras y ha ocupado su lugar en el cielo, y la gente de cada estrella le ha rezado a él antes de morir en el vacío del olvido. Ningún término sería el correcto. Este destructor, este Neo, ¿asumes que está acercándose a nuestro mundo? Preguntó el Kyuubi detenidamente, sintiendo una emoción nueva en su ser al recordar la estatua de esa criatura. En silencio, el rubio caminó y abrió un último portal. Y esta vez otro mural salió, y en esa ocasión, era tan grande como para que el mismo zorro quedara anonadado por el tamaño, era como una especie de pasillo rectangular, a los lados, habían inscripciones. El muro mostraba una ciudad de edificios inusuales, aunque estos eran de un tipo diferente a los de antes. Había un extraño motivo en espiral en los edificios, lo que dejaba perplejo al Big Mu. En el lado derecho del enorme mural, aparecían torres que terminan en torceduras, edificios enteros que parecían tener forma de conchas marinas, edificios que giraban en espiral como un clavo, entre otros patrones extraños. Parecía que la mayoría de los edificios se derrumbarían si se aplicaran en el mundo real, aunque en particular todos los habitantes pintaron en la pared a sus humanos. Una cosa a destacar es que todo parecía ir en una dirección, de hecho, frenéticamente. Mirando al lado contrario parecía más de lo mismo, todos diferentes pero al mismo tiempo con el mismo horror en común. Y luego estaba al frente, fue allí donde se encontró el santuario final. La escena ante ellos era más horriblemente grandiosa que los santuarios de antes o la escena ritualista en aquel bosque. Ante ellos había un altar enorme hecho de oro polvoriento pero aún puro. Diamantes, rubíes, zafiros, joyas y gemas de todo tipo adornaban el objeto prístino y perfectamente elaborado. En él yacía lo que los dos solo podían adivinar eran sacrificios a Neo, aún más riquezas y metales preciosos, los huesos de alguna criatura que hace mucho tiempo se había podrido, secado hierbas y especias, y una urna similar a la de antes. Además de ellos, yacían 3 grandes tomos de varios tamaños que se habían vuelto polvorientos y marchitos durante milenios de existencia. Sobre el santuario estaba la obra de arte final de este culto que el dúo alguna vez vería. Una gran masa negra con 2 ojos blancos enloquecidos que descendían sobre otra ciudad de aspecto extraño. A diferencia de antes, la ciudad aquí era demasiado pequeña para distinguir muchos de los detalles. Además, la obra de arte mostraba la tierra alrededor de la ciudad, con bosques, colinas, incluso una segunda ciudad al lado de la pintura. La cosa, Neo, también fue un poco diferente. A diferencia del santuario de antes, los detalles de la pintura eran muy detallados, grabados sobre oro y obsidiana. Kurama echó un vistazo más de cerca a los humanos dentro de la imagen. Los detalles sobre las personas fueron sobresalientes. La expresión facial de cada una era fácilmente legible y detallada. Todas y cada una de las caras estaban llenas de desesperación o inquietud de algún tipo. Los que tenían la cabeza hacia abajo tenían una sonrisa nerviosa y desesperada en la cara, como si trataran de engañar a alguien o algo. Los que se atrevieron a mirar hacia arriba tenían visiones de miedo, asombro y locura escritas en ellos. Los ojos de la bestia de las 9 colas siguieron lo que miraban los fieles y se vio obligado a dar un paso atrás para ver la imagen completa. Al principio, parecía que se había derramado un gran recipiente de tinta en la mitad superior de la obra de arte. Cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que en el borde de la mancha oscura había una especie de garra u otro apéndice. Entonces, vio a otro. Luego otro, y otro, y otro. Tardó unos minutos, pero se hizo más claro los intrincados y sutiles sombreados y detalles que, a primera vista, parecían formar una masa negra masiva.
La criatura, el ser repugnante en el cielo de la obra de arte, solo podía describirse como una abominación. Garras, dientes, bocas, tentáculos, partes del cuerpo y piezas que no reconoció, todo aparentemente al azar sobre el ser que parecía haber surgido del cráneo de un loco. Una monstruosidad más allá de la explicación adecuada, y muy probablemente a qué se dedicó este santuario. Era un océano de caos carnoso y casi hizo que la bestia misma nacida de las entrañas del forjador sintiera que él mismo estaba perdiendo la cordura con solo mirarlo. Sin embargo, lo que llamaba la atención del Biju eran las fauces abiertas y bostezadas que se habían abierto. El significado de la imagen habló alto y claro. Aquella cosa no era un destructor. Era un devorador de mundos. Por lo menos, eso era si la pintura ante ellos era precisa. Por otra parte, ¿qué evidencia polarizante tenían? Después de todo, la imagen de una entidad masiva negra y de ojos blancos con una gran boca, descendiendo en el mundo debajo traía imágenes mentales de su encuentro con la criatura para Naruto. Neo no solo quería destruir a todo, planeaba devorar su cadáver. Una boca repugnante y chapucera constantemente hambrienta además era el destino de la vida misma. Todos morirían y la cosa se deleitaría con los restos. Esto lo encontré en el mundo gourmet, esta cosa ya está aquí, incluso desde antes que la humanidad misma, declaró el rubio mientras bajaba su mano. Nuestro mundo es como lo es ahora debido a que unos seres llamados Brunitros han manipulado la estructura de nuestro mundo de una manera u otra, preparan el plato final para Neo, me lo encontré y lo combatí hace un tiempo, casi me devora y estaba en un estado de larva, declaró el rubio. El asunto con los Brunitros es que buscan dejar a Neo en su estado más completo y puro para asegurarse de ser capaces de no dejar ni un solo rastro de él. La cosa con eso es que no les importa si este mundo es devorado en el proceso. No, olvida eso, este mundo sería devorado definitivamente por algo así. Simplemente busco enfrentarme a esta criatura en búsqueda de eliminarla y asegurar que nuestro mundo prevalezca. Es una locura. Por definición, no puedo ser ilógico hablando de la supervivencia. Y sin embargo estás demente, enfrentarse a algo así es querer morir si dices que antes casi te devora como una larva. Demencia es una enfermedad neurológica, carezco de esa debilidad biológica como muchas otras, dijo el rubio calmadamente antes de añadir. Sin embargo, comprendo que nunca se tiene suficiente poder, no el suficiente como para pelear con una amenaza de este tipo, además de busco consumir el resto de alimentos de ese tipo. ¿Alimentos? ¿Crees que alimentos te van a ayudar a vencer a una cosa que devora civilizaciones enteras? Preguntó Kurama con incredulidad. El ojiazul aclaró al instante: no solo son alimentos, cada uno de ellos es parte de lo que necesita Neo para volverse completo. Era conocido como el menú completo de Acacia, un hombre que portaba a Neo y que fue consumido por él, dijo Naruto mientras se quedaba a pensar en lo que decir para explicar lo que pasaría. Son en esencia los ingredientes mismos del universo, sin embargo no son lo único que existe, así que esa podría ser una ventaja que tenga sobre esa cosa, sino, bueno, eso ya lo he previsto. Así que simplemente salvaguardas en caso del fracaso, notó el Biju. No soy el único que planea en medida contra esta cosa, declaró Naruto mientras mantenía su expresión calmada. Y nadie parece estar haciendo lo suficiente. Bien. Las pruebas son muchas como para no creerte, mi segunda petición es mucho más simple, declaró la bestia de 9 colas, mientras se inclinaba para ver a Naruto de frente. Hemos caminado en tu mundo como seres de 2 patas igualmente, pero nunca fuimos iguales, pero tu humano. Si puedes cumplir tu promesa acerca de liberarnos, entonces no solo cumpliré mi parte del trato, pero me aseguraré de mantener conmigo una pequeña parte de ti que sirva de una nueva esperanza. El rubio se limitó a procesar eso. Ya veo a dónde va esto, y no creo que me guste. Estoy de tu lado, humano. Confío en lo que me muestras. Simplemente planeo hacer algo desde mi propio lado, comentó Kurama mientras se inclinaba hacia abajo con una sonrisa plasmada en su cara.
Todavía queda bastante tiempo antes de que eso pase, así que quiero que liberes a los míos, y cuando lo hagas, de una manera y de otra te ganarás nuestra lealtad a ti. Naruto cerró los ojos mientras suspiraba largamente. Y estoy siendo ignorado, murmuró al notar cómo Kurama empezaba a deshacerse en manchas de chakra rojizo que le empezaban a rodear. Por el momento aliviate, tienes de tu lado ahora a uno de los seres más poderosos de este mundo. El chakra rojizo se arremolinó enfrente suyo, haciendo que lo primero que el rubio viera fuera una figura femenina. A tu completa disposición. Tenía cabello rojo carmesí, casi en el mismo tono que de la sangre, estaba atado con adornos que casi podrían parecer de la nobleza, rasgos finos, delicados y al mismo tiempo feroces. Así como Naruto, tenía 3 marcas a cada lado de la mejilla, solo que mucho más feroces, y sus ojos rojos como rubíes brillaban con su pupila rasgada, sus labios de un tono negro. Vestía lo que parecía ser un gran y holgado kimono rojizo oscuro, que no parecía mostrar nada de lo que había debajo. Noción de género era algo que una criatura hecha de pura energía no conocía en lo más mínimo. En este caso, el rubio miró a lo que parecía una mujer enfrente suyo del mismo modo que veía al legendario zorro de antes. Completamente neutral. El rubio tomó las muñecas de la hora pelirroja y las separó de su cuerpo. Ok, primero. Eso no es tan relevante conmigo como lo crees que es. Segundo. Créeme cuando te digo que estoy conforme con tu palabra, declaró serenamente. Oh, vaya, el salvador de este mundo, tan heroico y generoso, habló Kyuubi, esta vez con una voz madura y suave, llena de sarcasmo y burla. Ambos sabemos que no eres tan santo como te haces mostrar a ti mismo. No lo soy, declaró el rubio sin cambiar su expresión. Hay una diferencia obvia entre eso y no ser. Bueno, tú te puedes hacer una idea, no puedo sacarte aún debido a que aún tengo que planear un par de cosas para el sello de Naruto, pero tú y tus hermanos supongo, van a ser libres. Considera entonces como que cerremos el trato en esta situación, tú me dejas salir de aquí y yo, declaró la pelirroja relamiendo sus labios levemente. Bueno, digamos que te ganarás mi lealtad en lo que decidas luego, niño. El rubio rodó los ojos un poco ante eso, mientras todo empezaba a tornarse blanco de repente. Y corte.